Mi nuera dijo que mi comida era incomestible, así que sonreí y le regalé el apartamento. No olvides suscribirte y comentar a continuación. ¿Desde qué parte del mundo nos ves y qué hora es allí? Veamos hasta dónde llega esta historia. Durante 35 años, había sido una esposa comprensiva, una madre cariñosa y una anfitriona perfecta. Entonces llegó la noche en que mi nuera me miró a los ojos y me dijo: sinceramente, Elaner, ¿cómo puede alguien comer algo tan incomestible? No sé cómo Michael sobrevivió a su infancia. Las palabras de Vanessa atravesaron el comedor de nuestra casa de Boston. La mesa se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia mí. Me quedé paralizada, todavía sosteniendo el asado que había pasado todo el día preparando. Richard, mi marido desde hacía 35 años, suspiró y siguió comiendo, con la mirada fija en su plato. Michael, nuestro hijo de 32 años, se movió incómodo, pero no dijo nada. El silencio se prolongó como una goma elástica a punto de romperse. Parpadeé para contener las lágrimas y esbocé una sonrisa forzada. Quizá prefieras pedir comida para llevar la próxima vez, logré decir, casi en un susurro. Excelente idea, respondió Vanessa, intercambiando una mirada con Michael. Así nadie tendrá que fingir que disfruta de tu cocina. Richard carraspeó y cambió de tema, ignorando por completo lo que acababa de pasar. Un día más en casa de los Thompson. Mientras servía el postre, mi mirada se posó en las fotos enmarcadas que colgaban de la pared del comedor. Una mostraba una versión más joven de mí misma en la Universidad de Arte de Boston, donde había estudiado antes de abandonar los estudios. Mis profesores me habían dicho una vez que era prometedora, pero hacía 30 años que no cogía un pincel. Mi mirada se detuvo en otro marco. La escritura de un apartamento en el centro de Boston. Era un regalo de cumpleaños de mi padre y lo mantuve a mi nombre incluso después de casarme. Michael y Vanessa llevaban 3 años viviendo en ese apartamento sin pagar alquiler. Más tarde, esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé en la cocina fregando los platos con una fuerza innecesaria. Mi reflejo en la ventana me llamó la atención. Una desconocida con los ojos hundidos y los hombros caídos. ¿Cuándo había desaparecido? ¿Cuándo me había convertido en este fantasma que solo existía para servir a los demás? Sonó el teléfono. Michael, mamá, Vanessa y yo nos preguntábamos: si nos prestaras tu tarjeta de crédito para comprar unos muebles, te lo devolveríamos el mes que viene. Igual que los préstamos que llevaban años prometiendo devolver. Igual que la estancia temporal en mi apartamento, que se había alargado hasta 3 años. Algo dentro de mí se rompió. No, dije, sintiendo esa palabra como ajena a mí. Michael se oyó sorprendido. No, Michael, dije, con voz más firme. Silencio, luego ira. Es por lo que dijo Vanessa. Solo estaba siendo sincera. Siempre has sido demasiado sensible. Colgué sin decir nada más. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Por primera vez en décadas, sentí que algo más se agitaba dentro de mí, algo que se parecía peligrosamente al poder. Mientras apagaba la luz de la cocina, me encontré mirando una vez más la escritura enmarcada. Mi apartamento. Mi propiedad. Mía. Cogí el teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar a Jonathan Parker, abogado. A la mañana siguiente del comentario de Vanessa durante la cena, me encontraba sentada en la isla de la cocina, mirando fijamente mi café mientras Richard se movía por la cocina. Has vuelto a comprar la marca de café equivocada. En la tienda se había acabado la que sueles comprar, comentó sin levantar la vista.
Presta más atención la próxima vez. ¿Tan difícil es? Estas pequeñas crueldades se habían convertido en la banda sonora de nuestro matrimonio, su exasperación cuando hablaba, sus ojos fijos en la pantalla durante las conversaciones y sus constantes correcciones. En algún momento, había empezado a creer que me lo merecía. Después de que Richard se marchara, me senté en el silencio de nuestra casa vacía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jonathan Parker, confirmando nuestra cita. No había dormido, cuestionándome mi repentina audacia. Ahora, la duda volvió a aparecer. ¿Estaba exagerando? ¿Merecía la pena cambiarlo todo por unos sentimientos heridos? Pero no era solo un comentario. Eran años de lenta erosión, de convertirme en invisible en mi propia vida. Esa tarde, me pasé por casa de Michael y Vanessa sin avisar. Todavía tenía una llave, aunque siempre llamaba antes de visitarles, una cortesía que ellos nunca me habían tenido. El apartamento estaba vacío cuando llegué. De pie en el salón, me llamó la atención lo diferente que se veía desde que lo había heredado. Vanessa lo había redecorado. No quedaba nada mío en la mesa del salón. Vi varias facturas sin abrir marcadas como último aviso. Deudas de tarjetas de crédito. Una deuda considerable. Al mirar más de cerca, encontré más pagos atrasados del nuevo coche de Michael y un reloj caro comprado a plazos. Estaba a punto de marcharme cuando oí las llaves en la puerta. Michael se detuvo en seco al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Estaba por el barrio», dije, señalando las facturas. «¿Va todo bien económicamente?» Su rostro se endureció. «Lo estamos solucionando. No todo es asunto tuyo. Podría ser asunto mío si estás pasando apuros viviendo en mi apartamento». Entrecerró los ojos. «Así que de eso se trata. ¿Nos estás controlando porque Vanessa te ha herido?» Dios, mamá, madura. Su crueldad casual me dejó atónita. Ese no era mi dulce niño. Era un extraño con su rostro. «Te crié mejor que esto», le susurré. «Me criaste para ser un pelele, como tú», espetó. Afortunadamente, Vanessa me ayudó a darme cuenta de eso. Me fui sin decir nada más, con el corazón roto durante todo el camino a casa. Pasé por el campus de la Universidad de Arte de Boston. Impulsivamente, aparqué en el estacionamiento para visitantes y observé a los estudiantes que cruzaban el patio con sus carpetas y caballetes. Jóvenes con sueños aún intactos. Personas que no habían renunciado a sus pasiones para convertirse en lo que otros querían que fueran. Cuando volví a arrancar el coche, mi decisión estaba tomada. La reunión del día siguiente con Jonathan Parker no sería sobre hipótesis, sino sobre recuperar mi vida, empezando por ese apartamento. Michael tenía razón en una cosa. Vanessa le había ayudado a ver algo con claridad, y sin querer, había hecho lo mismo conmigo. 2 semanas después del incidente de la cena, le organicé una fiesta sorpresa de cumpleaños a Michael. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y esperaba que un gesto generoso pudiera ayudar a reparar nuestra relación. Pasé días preparando, decorando y cocinando sus platos favoritos, y comprando un reloj caro que le había llamado la atención. Richard prometió venir, pero canceló en el último momento. Cuando Michael y Vanessa llegaron, la sorpresa inicial pareció tener éxito. Michael parecía conmovido, y Vanessa sonreía y elogiaba en voz alta mi decoración. A mitad de la fiesta, me escabullí a la cocina para comprobar el pastel y oí la voz de Vanessa a la vuelta de la esquina. «No sé cómo te las apañas para venir todas las semanas», le dijo su amiga Alicia. «Es el precio que pagamos por el apartamento gratis». Vanessa se rió.
Además, Eleanor está tan desesperada porque la aprueben que es fácil manipularla. ¿Has visto el regalo? Es exactamente lo que te sugerí, y ella no tiene ni idea de que la están utilizando. Me quedé paralizada, con la mano agarrada al marco de la puerta, y allí permanecí durante el resto de la velada. Me movía por la fiesta aturdida cuando Vanessa hizo otro comentario mordaz sobre mi cocina. Algo dentro de mí finalmente estalló. Si no te gusta mi comida, quizá deberías cocinar en tu casa, dije en voz baja. Vanessa inmediatamente amplificó el momento. Eleanor, me sorprende tu hostilidad. Michael, ¿estás bien? Pareces inestable. Michael me llevó aparte. Mamá, ¿qué pasa? Estás haciendo que todos se sientan incómodos. Vanessa solo estaba bromeando sobre la comida. Miré a mi hijo y vi a un extraño. ¿Cuándo se había convertido en alguien que se ponía del lado de alguien que se burlaba de su madre? La fiesta terminó temprano. Después de que todos se marcharon, me senté sola en la cocina, rodeada de platos sucios y restos de comida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Tenemos que hablar sobre tu comportamiento de esta noche. Vanessa está muy molesta. No respondí. En su lugar, abrí mi ordenador portátil y entré en la página web de la inmobiliaria que gestionaba mi apartamento en el centro, el lugar donde Michael y Vanessa vivían sin pagar alquiler, mientras conducían coches nuevos y llevaban relojes caros. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje. Mamá, Vanessa y yo estamos preocupados por ti. ¿Has pensado en hablar con alguien? Estos cambios de humor no son normales. Un comentario enérgico después de años de sumisión no era precisamente un cambio de humor. Llamé a mi amiga Susan, la única persona en quien aún sentía que podía confiar. Susan, ¿te parece que he tenido cambios de humor? Tras una incómoda pausa, respondió. Eleanor, tengo que decirte algo. Vanessa ha estado llamando a gente. Está diciendo cosas preocupantes sobre ti. ¿Qué cosas? ¿Que estoy mostrando signos de demencia precoz? ¿Que me estoy volviendo inestable y agresiva? Susan dudó. Está insinuando que podrías estar teniendo una aventura con David, el vecino de enfrente, David, el viudo al que ayudo de vez en cuando con el jardín desde que murió su esposa, Margaret. La idea era absurda. Ha enseñado a la gente mensajes de texto supuestamente entre tú y David, continuó Susan. Y tiene fotos tuyas hablando en el jardín que ha editado para que parezcan íntimas. Mientras Susan hablaba, las piezas encajaron, la preocupación de Michael por mis cambios de humor, los susurros que cesaban cuando entraba en una habitación. Vanessa no solo me insultaba en la mesa, sino que estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. En su lugar, sentía una fría determinación que nunca antes había experimentado. Cogí el teléfono y marqué el número de Jonathan Parker. Jonathan, tengo que seguir adelante con la venta del apartamento. En los días siguientes a la revelación de Susan, noté cambios en la forma en que me trataba la gente. No me devolvían las llamadas y mi almuerzo semanal con Jane, una amiga de 20 años, fue cancelado. Incluso mi hermana parecía distante por teléfono. La explicación llegó cuando Susan apareció en mi puerta. Tengo que contarte algo más, Eleanor. Es peor de lo que pensaba. Mientras tomábamos el té, Susan me reveló todo el alcance de la campaña de Vanessa en mi contra. Vanessa no solo le decía a la gente que yo daba síntomas de demencia, sino que también estaba fabricando pruebas de una aventura entre David y yo. Ha enseñado a varias personas supuestos mensajes de texto entre David y tú,
Y tiene fotos tuyas hablando en su jardín que ha editado para que parezcan comprometedoras. Fotos editadas y mensajes falsos. Eso es un delito. Está utilizando su formación jurídica de manera eficaz, dijo Susan con severidad, creando las pruebas justas para que la gente dude. Está cruzando la línea de la difamación evidente. Esa noche, confronté a Richard sobre los rumores. Su reacción lo dijo todo. No es la primera vez que se cuestiona tu fidelidad, dijo con voz tensa por la ira. Últimamente has estado pasando tiempo con el señor Davis. Le ayudo con el jardín desde que murió Margaret, protesté. Igual que ayudaste a tu amiga de la clase de pintura hace 7 años, replicó Richard. Los mensajes de las 11 de la noche no eran sobre técnicas de acuarela, ¿verdad? Las acusaciones me golpearon como un puñetazo. La clase de pintura, mi único intento de reconectar con mi pasión abandonada, había terminado con los celos infundados de Richard, que me obligaron a dejarla. Intenté llamar a Michael esa noche, pero no respondió. Cuando finalmente me devolvió la llamada al día siguiente, su voz era fría. Vanessa me lo enseñó todo, los mensajes, las fotos. Creo que necesitas ayuda profesional, me dijo. Los rumores se extendieron como la pólvora. En el supermercado, oí a unas mujeres susurrar. Esa es Eleanor Thompson, la que tiene una aventura con el viudo de al lado. Mi vida se derrumbaba. Richard se mudó a la semana siguiente y poco después llegaron los papeles del divorcio. En medio de esta pesadilla, David Davis apareció en mi puerta. Eleanor, la gente del barrio está diciendo cosas sobre nosotros. Lo invité a pasar, consciente de que las cortinas se movían al otro lado de la calle mientras los vecinos observaban nuestra interacción. Lo sé, le dije una vez que estuvimos dentro. ¿Quién está difundiendo los rumores? ¿Por qué?, preguntó, genuinamente confundido. Control, respondí finalmente. Mi apartamento en el centro, asintió David lentamente. Margaret siempre decía que nunca hay que subestimar a alguien que se beneficia de tu caída. Se acercó y me apretó la mano brevemente. Lo que necesites, cuenta conmigo. Cuando se marchó, vi que la señora Peterson nos fotografiaba desde su ventana. A las pocas horas, recibí un mensaje de Michael. Esto es exactamente lo que estamos hablando. No tienes vergüenza. Esa noche, esparcí todos mis documentos financieros sobre la mesa del comedor, extractos de tarjetas de crédito que mostraban préstamos a Michael que nunca había devuelto, facturas del impuesto sobre la propiedad del apartamento y la escritura, que seguía a mi nombre. Había pasado toda mi vida adulta siendo la esposa perfecta, la madre comprensiva y la amiga complaciente, y mi recompensa era que me pintaran como una persona inestable, infiel y poco fiable. Al amanecer, hice 2 llamadas. La primera fue a Diana Manning, la agente inmobiliaria más despiadada de Boston. La segunda fue a Thomas Reed, un abogado penalista especializado en difamación y manipulación de pruebas digitales. Era hora de cambiar algo más que las cerraduras. Pasaron 3 meses. El proceso de divorcio estaba en marcha. Vivía en un aislamiento asfixiante. Richard vivía cerca de su oficina. Michael ya no contestaba a mis llamadas. El aislamiento social me afectaba casi tanto como el divorcio. Mi reputación estaba en ruinas. En el club de jardinería al que había pertenecido durante 15 años, las conversaciones se interrumpían cuando me acercaba. Mi peluquera de toda la vida, a la que llevaba yendo desde hacía una década, de repente estaba llena cada vez que llamaba. Eleanor está pasando por algo, oí susurrar a una mujer en la cafetería. Richard encontró mensajes en su teléfono con el viudo de al lado. Cada salida se convertía en un calvario.
Empecé a hacer la compra por internet. Cambié de iglesia. Poco a poco, mi mundo se redujo a las paredes de mi casa, que ahora eran demasiado grandes y dolorosamente silenciosas. A través de Susan, supe que Vanessa seguía alimentando la historia de la madre inestable, y ahora añadía que yo había intentado sabotear el matrimonio de Michael por celos. Thomas Reed, el abogado que había contratado para investigar la difamación de Vanessa, me llamó con novedades. Señora Thompson, hemos confirmado que los mensajes de texto son falsos. Los metadatos no coinciden con las comunicaciones auténticas y las alteraciones de las fotos son detectables. Se trata de una manipulación de pruebas penales. ¿Qué recomienda hacer? Tenemos motivos para presentar una demanda grave contra ella. Dada su posición como abogada, esto podría acabar con su carrera. Consideré las implicaciones de emprender acciones legales. Me reivindicaría públicamente, pero también destruiría mi relación con Michael. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Decidí esperar por ahora. Seguiría recopilando pruebas, pero no presentaría nada todavía. En un intento desesperado por reconectar, me presenté sin avisar en el apartamento de Michael y Vanessa una noche. Encontré a Vanessa entreteniendo a unos invitados en una cena. El pánico en su rostro se transformó rápidamente en una sonrisa condescendiente. «¡Qué sorpresa!», dijo. «Deberías haber llamado antes». Susurró a los que estaban cerca. «Mi ex-suegra, el divorcio le ha afectado mucho. Michael no está, ha tenido que trabajar hasta tarde». La humillación fue total cuando uno de los invitados sugirió que me llamaran un Uber, como si fuera incapaz de arreglármelas sola. Al marcharme, vi un documento en la mesita auxiliar, un formulario de tasación de mi apartamento en el centro. Esa noche, mirando al techo de mi dormitorio, comprendí por fin que no podía seguir siendo la víctima de esta historia. La ley. El divorcio le ha afectado mucho. Michael no está aquí, tuvo que trabajar hasta tarde. La humillación fue total cuando uno de los invitados sugirió que me llamaran un Uber, como si fuera incapaz de arreglármelas sola. Al marcharme, vi un documento sobre la mesita auxiliar, un formulario de tasación de mi apartamento en el centro. Esa noche, mirando al techo de mi dormitorio, comprendí por fin que no podía seguir siendo la víctima de esta historia. El apartamento donde vivían mi hijo y mi nuera sin pagar alquiler era mi única posibilidad de recuperar el control de mi vida. He concertado una cita con un neurólogo, le dije a Susan mientras tomábamos el café a la mañana siguiente. Eleanor, tú no tienes demencia, no dejes que te hagan dudar de tu propia mente, me respondió. Lo sé, le contesté con calma. Por eso voy. Necesito documentación sobre mi salud cognitiva para lo que venga después. Jonathan Parker, mi abogado, me había aconsejado que diera este paso. Si te están pintando como mentalmente inestable, tenemos que adelantarnos, me explicó. La documentación médica será crucial si intentan impugnar tu derecho a vender la propiedad. La neuróloga, la doctora Harriet Chen, fue minuciosa y amable. Tras las pruebas confirmó. Señora Thompson, su función cognitiva es excelente. No hay absolutamente ningún indicio de demencia ni de ningún tipo de deterioro. Armada con esta documentación, seguí adelante con mi plan. Diana Manning confirmó mis sospechas. El mercado inmobiliario de Boston estaba en auge, y la ubicación privilegiada de mi apartamento lo hacía extremadamente valioso. Me aconsejó que lo pusiera a la venta inmediatamente. Propiedades como esta no permanecen mucho tiempo en el mercado. A la mañana siguiente de mi llamada con Richard, me senté con Jonathan Parker en su despacho del centro de la ciudad. Estoy preocupado por ti, Eleanor,
me dijo, fijándose en mis mejillas hundidas y mi pérdida de peso. ¿Richard está siendo justo en las negociaciones?, le pregunté. Tan justo como puede, teniendo en cuenta que cree que le he engañado, le expliqué. Le conté toda la situación, las pruebas falsas de Vanessa, la traición de Michael, y Jonathan frunció el ceño. ¿Crees que planean comprarte el apartamento? No, creo que planean convencer a Richard de que soy incapaz de gestionar mis finanzas, para que él pueda tomar el control durante el divorcio. El apartamento formaría parte del acuerdo. Después de revisar mi documentación, Jonathan confirmó que el apartamento seguía a mi nombre. No pueden tocarlo sin tu permiso, me aseguró. Por primera vez en meses, sentí una chispa de poder. Si quisiera venderlo, estaría en mi derecho. Los actuales ocupantes tendrían que recibir una notificación legal, pero al ser de tu propiedad, tienes total autonomía sobre él. De camino a casa, pasé por delante del edificio y contemplé su elegante fachada. Dudé, pensando en Michael. A pesar de todo, era mi hijo. Vender el apartamento rompería uno de nuestros últimos vínculos. Pero entonces recordé los mensajes sin respuesta, las llamadas ignoradas y cómo se había puesto del lado de Vanessa mientras mi reputación era destruida por mentiras. Mi hijo había elegido su bando, y no era el mío. Esa noche, tomé una decisión. Al día siguiente, llamaría a un agente inmobiliario. A la mañana siguiente, sonó el timbre de mi puerta. Abrí y me encontré a David Davis en el umbral. Eleanor, creo que deberías saber que Vanessa vino a verme ayer. ¿Qué quería? Me preguntó si estarías dispuesto a testificar sobre nuestra relación, dijo, haciendo comillas con los dedos. Dio a entender que sería mejor para ti si cooperabas con su versión. ¿Chantaje?, pregunté, sintiéndome mal. No lo dijo explícitamente, pero la insinuación era clara. Él dudó. Eleanor, le dije. Estaré encantada de testificar sobre lo buen vecino que has sido, que de vez en cuando me ayudas con el jardín. Nada más. También le mencioné que mis cámaras de seguridad habían grabado todas nuestras interacciones en mi jardín. Sentí una oleada de gratitud. Instalaste cámaras de seguridad después de que desaparecieran las joyas de Margaret el año pasado, explicó. Las cámaras solo muestran conversaciones entre vecinos, le dije. Le ofrecí a Vanessa las grabaciones. Ella se marchó de forma bastante abrupta después de eso. Por primera vez en meses, me reí con una risa sincera que me resultó extraña en la garganta. Después de que David se marchara, llamé a Diana Manning y concerté nuestra primera reunión. Luego, llamé a la consulta del Dr. Chen, y solicité copias adicionales de mi evaluación neurológica. Por último, me puse en contacto con mi banco y empecé a trasladar mis cuentas a una nueva entidad en la que ni Richard ni Michael tenían ninguna conexión. Esa noche, saqué una caja de materiales de arte antiguos del fondo de mi armario. Sin tocar durante décadas, los pinceles estaban rígidos y las pinturas secas. Pero sostenerlos me hizo sentir como si volviera a conectar con un viejo amigo. Pedí nuevos materiales por internet y monté un pequeño caballete en lo que había sido el estudio de Richard. Mientras recogía sus pertenencias del escritorio, encontré una vieja fotografía escondida en un libro. Richard y yo en nuestra luna de miel en Roma. Observé a la joven de la foto, de ojos brillantes, segura de sí misma y llena de sueños. ¿Dónde había ido a parar? Mientras guardaba la foto, me hice otra promesa. Cuando todo esto acabara, iría a Italia, no como la esposa de Richard ni como la madre de Michael, sino como Eleanor Thompson, una artista, viajera y mujer que recuperaba su vida. No actué de forma impulsiva. Con metódica calma,
elaboré un plan cuidadoso. En primer lugar, contraté a Diana Manning, una respetada agente inmobiliaria especializada en propiedades de lujo en Boston. Quería absoluta le indiqué que los actuales ocupantes no debían saber que la propiedad estaba en venta hasta que fuera absolutamente necesario. Diana estuvo de acuerdo y dijo que solo programaríamos visitas cuando tuviéramos compradores serios y previamente aprobados. Ella valoró el apartamento en un precio significativamente más alto de lo que yo esperaba. El mercado inmobiliario de Boston estaba en auge y la ubicación era privilegiada. Siguiendo el consejo de Jonathan, tomé medidas para documentar mi capacidad mental y mis decisiones financieras. Consulté a un terapeuta y a un neurólogo, y obtuve informes que confirmaban mis capacidades cognitivas. También recopilé un historial detallado de todas las comunicaciones que Michael y Vanessa habían ignorado, junto con pruebas de los rumores que Vanessa había difundido. Mientras tanto, empecé a reorganizar mi vida. Actualicé todas mis contraseñas y revisé mi testamento, eliminando a Michael como beneficiario principal. Establecí que solo recibiría su herencia si completaba un programa de asesoramiento financiero. Transferí fondos a una nueva cuenta en otro banco. Durante este periodo, el proceso de divorcio avanzó. Richard, convencido de mi infidelidad, se mostró sorprendentemente generoso, impulsado, sospecho, por la culpa de haber creído tan fácilmente las mentiras sobre mí. Acepté el acuerdo, sabiendo que la venta del apartamento me proporcionaría la independencia financiera que necesitaba. Susan, mi leal amiga, notó el cambio en mi comportamiento durante nuestro café semanal. «Pareces diferente», comentó, estudiándome por encima de su taza. «Me siento diferente», respondí. Detrás de mi dolor, había una resolución cada vez mayor. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones por mí misma, no para complacer a Richard o a Michael. 2 semanas más tarde, Diana llamó con noticias. «Hay una pareja muy interesada», me dijo. Él es cirujano en el Mass General y ella es profesora universitaria. Están dispuestos a pagar más del precio de venta si pueden ver la propiedad esta semana. Respiré hondo y concerté la visita. «Diana, es hora de cambiar las tornas». El día de la visita llegó un miércoles, cuando Vanessa solía trabajar hasta tarde en su bufete de abogados. Había elegido deliberadamente ese momento para evitar cualquier confrontación. Diana mostraría la propiedad mientras Michael y Vanessa estaban fuera, pero el destino tenía otros planes. Se canceló inesperadamente un caso judicial, y Vanessa regresó al apartamento antes de lo habitual. Yo estaba sentada en mi coche a la vuelta de la esquina, insistiendo en estar cerca por si acaso. Sonó mi teléfono. Era Diana. «Señora Thompson, tenemos un problema. La señora Porter ha llegado a casa durante la visita». Mi corazón se aceleró. «¿Qué ha pasado?» Estaba muy alterada. «Los Chen se marcharon rápidamente, pero siguen interesados. Sin embargo, la señora Porter está llamando a su hijo». Pensé que debía saberlo. Como si fuera una señal, mi teléfono pitó con una llamada entrante. Michael. La rechacé y vi cómo la pantalla se iluminaba de nuevo inmediatamente después de la quinta llamada en 3 minutos. Finalmente, contesté. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Michael, tan alto que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «¿Vender mi propiedad?», respondí, sorprendida por mi propia calma. «Vivimos allí. Es nuestro hogar. Es una propiedad que te he permitido usar generosamente sin pagar alquiler durante 3 años», respondí. «Dado cómo me has tratado últimamente, he decidido que es hora de poner fin a ese acuerdo».
Tienes 60 días para buscar otro alojamiento. No puedes hacer esto. La voz de Michael se quebró. No podemos permitirnos nada más en esta zona. Deberías haberlo pensado antes de permitir que tu mujer destruyera mi reputación y mi matrimonio, dije con voz firme a pesar del temblor de mis manos. Las acciones tienen consecuencias, Michael. Mamá, por favor. Pagaremos el alquiler. Lo que tú quieras. La desesperación en su voz hizo tambalear mi determinación por un momento. Era mi hijo, mi único hijo. Es demasiado tarde para eso, dije. Los Chen han hecho una oferta excelente. Voy a aceptarla. Cuando colgué, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No era así como quería que fueran las cosas. Nunca quise hacer daño a mi hijo, pero mientras me secaba las mejillas y arrancaba el coche, me di cuenta de algo importante. Durante demasiado tiempo, había antepuesto los sentimientos de Michael a mi propio bienestar. Ya no. Durante las 4 semanas siguientes, el proceso de venta avanzó con una eficiencia sorprendente. Los Chen estaban ansiosos por asegurarse la propiedad antes del inicio del curso académico, por lo que aceleraron la financiación y los trámites. Diana gestionó la transacción con maestría, y Jonathan se aseguró de que se cumplieran meticulosamente todos los requisitos legales. Los intentos de Vanessa y Michael por retrasar la venta resultaron inútiles. Su abogado envió una carta en la que alegaba promesas verbales de una residencia a largo plazo, que Jonathan desestimó rápidamente presentando la correspondencia original de hacía 3 años, en la que se indicaba claramente que se trataba de un acuerdo temporal. A través de Susan, supe que Vanessa y Michael estaban teniendo dificultades para encontrar una vivienda asequible en el caro mercado de Boston. A pesar de las apariencias, su situación financiera era aparentemente precaria, lo que limitaba sus opciones. Todo el mundo dice que han decidido mudarse a Medford para tener más espacio, me contó Susan durante nuestro café semanal, pero nadie se lo cree. Durante todo este tiempo, recibí mensajes cada vez más desesperados tanto de Michael como de Vanessa. Sus mensajes pasaron de ser acusaciones airadas. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? A negociaciones. Pagaremos el alquiler a precio de mercado. Y a súplicas descaradas. No tenemos a dónde ir. Mantuve una postura de calma y distanciamiento, respondiendo solo con información objetiva sobre los plazos de la mudanza y los requisitos legales. 3 días antes de la fecha prevista para el cierre, recibí una visita inesperada. Vanessa, en persona, de pie en la puerta de mi casa, sin parecido alguno con la mujer elegante y segura de sí misma que meses antes había calificado mi cocina de incomestible. Tenemos que hablar, dijo, sin el tono habitual en su voz. La dejé entrar, pero me quedé de pie, sin ganas de entablar una conversación agradable. ¿Sobre qué? Esto ya ha ido demasiado lejos, Eleanor, dijo, intentando recuperar su tono autoritario. Ya has dejado claro tu punto de vista. Estás haciendo daño a Michael para vengarte de mí, y no es justo. Estoy vendiendo mi propiedad, algo a lo que tengo todo el derecho. Mira, siento lo que pasó aquella noche en la cena. Me pasé de la raya, pero tu reacción es totalmente desproporcionada. La audacia de sus palabras casi me dejó sin aliento. No se trata de un comentario en una cena, Vanessa. Se trata de la campaña sistemática que has lanzado para destruir mi reputación y mi matrimonio. Se trata de las mentiras que le has contado a mi hijo, a mis amigos y a mi comunidad. Tuvo la elegancia de parecer incómoda por un momento antes de recuperarse. Esas fueron. Yo nunca.
Tengo copias de las fotos editadas y de las declaraciones de las personas a las que te acercaste con mensajes de texto falsos. David Davis tiene imágenes de las cámaras de seguridad de todas las interacciones que hemos tenido en su jardín. Thomas Reed, mi abogado, ha confirmado que los mensajes de texto fueron falsificados mediante el análisis de metadatos. ¿Quieres qué? Continúa. Se le fue todo el color de la cara. ¿No te atreverías a emprender acciones legales? Por supuesto que sí. Falsificar pruebas es un delito grave, Vanessa, para cualquiera, pero especialmente para un abogado. El Colegio de Abogados ve con muy malos ojos este tipo de violaciones éticas. Me miró sin decir nada, quizá por primera vez desde que la conocía. No esperes una disculpa. Ni siquiera quiero una de ti. Lo que quiero es que esta transacción concluya sin problemas, que tú y Michael desalojen mi propiedad en la fecha acordada, y que nunca volvamos a tener esta conversación. Eleanor, por favor. Dijo ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Michael no se merece esto. Él ama ese apartamento. Michael tomó su decisión cuando creyó tus mentiras después de toda una vida de confianza en mí, respondí, sorprendida por mi propia firmeza. Él te eligió a ti, Vanessa. Ahora tiene que vivir con esa decisión, pero no en mi apartamento. Después de que se marchara, sentí una tranquila tristeza por lo que había perdido, no solo la relación con mi hijo, sino también a la mujer que había sido durante tantos años. La mujer que habría perdonado cualquier cosa para mantener la paz, que habría sacrificado su propia dignidad para mantener la armonía familiar. Esa noche, comencé los preparativos para mi viaje a Italia, que estaba previsto que comenzara al día siguiente del cierre. El momento era deliberado. Quería estar lejos cuando Michael y Vanessa se mudaran definitivamente, sin que pudieran localizarme. Para evitar súplicas de última hora o intentos de hacerme sentir culpable. La venta del apartamento se cerró con una eficacia notable. La oferta en efectivo de los Chen eliminó los típicos retrasos en la financiación y, en las 6 semanas siguientes a la aceptación de su oferta, se firmaron todos los documentos y se fijó la fecha de cierre. Lo que normalmente habría llevado entre 3 y 4 meses se logró en la mitad de tiempo. La mañana del cierre, me senté en la oficina de Jonathan para firmar los últimos documentos, invadida por una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza, triunfo y pérdida. El apartamento había representado tantas cosas, la fe de mi padre en mí, mi independencia dentro del matrimonio, y por fin, la palanca que necesitaba para recuperar mi vida. Enhorabuena, Eleanor, me dijo Jonathan mientras firmaba el último documento. ¿Qué vas a hacer ahora? Florencia, Roma, la Toscana. Todo el arte que estudié en la universidad y que nunca he visto en persona, respondí con una pequeña sonrisa. Él asintió con aprobación. Siempre he creído que viajar sola es uno de los grandes placeres de la vida. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana, en primera clase. El lujo no era propio de mí, pero, por otra parte, la mujer que había comprado ese billete no era la misma que había soportado los insultos de Vanessa en la cena 6 meses atrás. Al salir de la oficina de Jonathan, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Susan. Michael acaba de estar aquí preguntando por tu nueva dirección. Le he dicho que no la tenía. Llámame. Encontré un lugar tranquilo y la llamé inmediatamente. Parecía desesperado. Susan me explicó que Vanessa había trasladado algunas de sus cosas la noche anterior a la casa de Douglas Fleming. Al parecer, llevaban meses viéndose. La revelación no me sorprendió. Vanessa siempre había sido muy estratégica, y un socio senior de su bufete de abogados,
representaba una mejora significativa con respecto a mi hijo, que era profesor de escuela. ¿Cómo parecía Michael? Le pregunté, preocupada a pesar de todo. Conmocionado y dolido, mencionó que había encontrado mensajes en su teléfono hacía unas semanas, pero no quería creerlo. Así que ahí estaba, el completo desmoronamiento de la vida de Michael. Ella había elegido su lealtad hacia mí. Aunque no me alegraba su dolor, había cierta simetría en ello. Él había elegido creer las mentiras de Vanessa sobre mí, y ahora se veía obligado a enfrentarse a las mentiras que ella le había contado a él. Esa noche, mientras terminaba de hacer las maletas para Italia, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a Michael allí, con aspecto de no haber dormido en días. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz entrecortada. Me hice a un lado y le dejé entrar en silencio a la casa donde había crecido. Nos sentamos en la cocina, el corazón de nuestro hogar familiar, que ahora parecía un territorio neutral. Su voz era entrecortada. Me hice a un lado y le dejé entrar en silencio a la casa donde había crecido. Nos sentamos en la cocina, el corazón de nuestro hogar familiar, que ahora parecía un territorio neutral. Vanessa ha estado teniendo una aventura, dijo sin preámbulos. ¿Con Douglas Fleming, su jefe?, pregunté. Lo siento mucho. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, respondí con sinceridad. Siempre ha sido muy ambiciosa. Se quedó mirando sus manos. Hace semanas encontré mensajes en su teléfono, pero me convencí de que los había malinterpretado. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos y llorosos. Te hice exactamente lo mismo que me hiciste tú a mí. Preferí creer lo que me convenía en lugar de la verdad. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. No le ofrecí nada, ni absolución, ni un «te lo dije». Algunas cosas hay que sentirlas plenamente, sin el amortiguador del perdón. Debería haber confiado en ti, continuó. Después de todos estos años, después de todo lo que has hecho por mí, ¿cómo pude creerla antes que a ti? Esa es una pregunta que debes responderte tú mismo, Michael. Él asintió. Lo he estado pensando constantemente. Creo que quería creer que merecía la vida que ella me ofrecía, las conexiones, el estatus, la admiración de su círculo. Era más fácil verte a ti como el problema que cuestionar si me había ganado algo de eso. Gracias por decirlo, dije finalmente. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con voz vulnerable. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, al niño que había criado, al hombre en el que se había convertido, a la persona en la que aún podía llegar a ser. Esta dolorosa lección. No lo sé, Michael. No es algo que pueda decidir esta noche. Cuando se levantó para marcharse, vio la maleta junto a la puerta. ¿Te vas a algún sitio? ¿A Italia un mes? Yo me voy mañana. A Italia, repitió, con una expresión de reconocimiento en el rostro. Como siempre quisiste cuando era pequeño. El hecho de que recordara aquellas conversaciones y sueños de hacía tanto tiempo que yo había dejado de lado por obligaciones familiares me conmovió. Sí, exactamente así. El mes en Italia me transformó. Disfruté enormemente del arte, la arquitectura y la comida, pero no había previsto cómo la distancia aclararía mi perspectiva sobre los acontecimientos del último año. En Florencia, ante las obras maestras de Botticelli, sentí que algo despertaba en mi interior, una pasión latente durante décadas. Compré acuarelas y empecé a dibujar paisajes toscanos, sentado durante horas en plazas bañadas por el sol. Mis primeros intentos fueron torpes y amateur, pero cada día mejoraba un poco, a medida que recuperaba la memoria muscular de mis días universitarios.
Mientras me sumergía en el arte y la cultura, la vida en Boston continuaba. A través de correos electrónicos ocasionales con Susan, supe que el divorcio de Michael y Vanessa avanzaba rápidamente. La espectacular venta de su apartamento les había obligado a reducir considerablemente su tamaño. Michael se mudó a un pequeño apartamento en Medford, y Vanessa se fue a vivir con su nuevo novio, Douglas Fleming, que vive en un lujoso apartamento. Susan me escribió que a nadie se le escapaba la ironía. La cuidadosa escalada social de Vanessa culminó con su relación con el hombre para el que había trabajado durante todos esos años. En el Garden Club no se habla de otra cosa. Me sorprendió que los chismes me importaran menos de lo que esperaba. A 3000 millas de distancia, el ecosistema social que una vez había definido mi valor me parecía insignificante en comparación con el vibrante mundo que estaba explorando. En la tercera semana de mi viaje, recibí un correo electrónico inesperado de Richard. Susan le había dado mi dirección, ya que aparentemente había decidido que merecía una oportunidad para comunicarse. Eleanor, me debes una disculpa. Michael me ha contado todo sobre los engaños de Vanessa. Debería haberte creído. Después de 35 años juntos, las pruebas parecían muy convincentes, pero eso no es excusa. Debería haberte dado el beneficio de la duda. He estado pensando mucho en nuestro matrimonio y en cómo te traté. Incluso antes de que todo esto sucediera, no era el marido que te merecías. También lo siento por eso. La disculpa, que llegó tras meses de doloroso aislamiento, me hizo llorar de forma inesperada. No porque quisiera que Richard volviera, ese capítulo estaba definitivamente cerrado, sino porque la validación significaba algo. Después de haber sido tachada de mentirosa y tramposa, respondí con simple gratitud por sus palabras y le deseé lo mejor, dejando claro que, aunque aceptaba sus disculpas, la reconciliación no era una opción. Las cosas seguían rotas, y nuestro matrimonio era una de ellas. En mi último día en Florencia, visité una pequeña galería cerca de mi hotel. La propietaria, una elegante mujer italiana llamada Sofía, se fijó en mí mientras dibujaba en una cafetería cercana y me invitó a entrar para ver su colección. Mientras conversábamos en mi oxidado italiano de la universidad, me pidió ver mis bocetos. Tienen sentimiento, dijo, hojeando mis acuarelas amateur. No es una técnica perfecta, no, pero hay emoción auténtica. Eso es algo que no se puede enseñar. Su amabilidad me animó, pero me reí del cumplido implícito. Solo soy un turista jugando a ser artista. Sofía negó con la cabeza. No, tú eres un artista que ha estado alejado de tu verdadero yo. Hay una diferencia. Cuando regresé a Boston a principios de otoño, la ciudad parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Pasaba los días con un nuevo sentido, montando un estudio de arte en lo que había sido el despacho de Richard. Me matriculé en una clase de pintura para adultos en la universidad comunitaria, ocupando humildemente mi lugar entre otros principiantes, a pesar de ser la estudiante más mayor, con al menos 20 años más que los demás. Mi profesor, Jacob, era un hombre amable de unos 40 años que se interesó especialmente por mi trabajo. Tienes una perspectiva inusual, me dijo una tarde después de clase. La mayoría de los principiantes se centran en dominar la técnica, pero tu trabajo ya tiene una voz propia. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Arte de Boston, respondí. Pero lo dejé hace 40 años para casarme. Algo en mi tono debió de revelar más que mis palabras, porque él asintió con comprensión. El arte tiene una forma de esperar a que volvamos a él. El tiempo que pasas alejado no es tiempo perdido, sino que se convierte en parte de lo que aportas al lienzo.
Los meses siguientes trajeron cambios profundos. La fachada que Vanessa había construido con tanto cuidado se derrumbó de forma espectacular. Su relación con Douglas Fleming duró apenas 3 meses, antes de que él la cambiara por una asociada aún más joven. La comunidad profesional que antes la admiraba, ahora cuchicheaba sobre sus faltas éticas. De alguna manera, los rumores sobre su manipulación de pruebas habían circulado por los círculos legales de Boston, aunque yo nunca presenté cargos formales. El divorcio de Michael se formalizó rápidamente. Sin el apartamento ni los ingresos de Vanessa, se vio obligado a economizar drásticamente. Consiguió un segundo trabajo como profesor particular por las tardes, y se mudó a un apartamento aún más pequeño y más alejado del centro de la ciudad. La lucha pareció cambiarlo, despojándolo de sus privilegios y obligándolo a enfrentarse a su propia complicidad en lo que había sucedido. Nuestra reconciliación avanzó lentamente, con pasos cautelosos por ambas partes. Comenzamos con llamadas telefónicas ocasionales, luego citas para tomar café en lugares neutrales. Al principio, las conversaciones eran incómodas, salpicadas de largos silencios y evitando cuidadosamente los temas dolorosos. Poco a poco, comenzó a surgir la honestidad. Estaba tan desesperado por complacer a Vanessa que no podía ver lo que estaba pasando, confesó Michael durante una de nuestras reuniones. Era más fácil creer que tú tenías problemas que admitir que ella me estaba manipulando. Yo también hice mis propias confesiones difíciles. Yo permití tu dependencia. Era demasiado sumisa, tenía demasiado miedo de perder tu afecto como para establecer límites saludables. Nunca te pedí que rindieras cuentas. Cada conversación desvelaba otra capa de dolor, revelando las raíces enredadas de nuestra relación rota. Hubo retrocesos, momentos en los que los viejos patrones amenazaban con resurgir, en los que Michael esperaba concesiones que yo ya no estaba dispuesta a hacer, y en los que me sorprendí a mí misma cayendo en el papel familiar de madre abnegada, pero cada vez reconocíamos el patrón y nos adaptábamos, aprendiendo a relacionarnos como adultos en lugar de a través de nuestras viejas dinámicas. Mientras tanto, mi viaje artístico continuaba. Las clases de la universidad comunitaria me habían dado una base sobre la que reconstruir mis habilidades técnicas, pero me sentía cada vez más atraída por enfoques más experimentales. Me inscribí en un taller más avanzado en el Museo de Arte de Boston, donde era la estudiante más mayor por décadas. Pero rápidamente me hice conocida por mis acuarelas evocadoras y emotivas. Mi profesora, Marina Vázquez, se interesó especialmente por mi evolución. Tu experiencia vital aporta a tu obra una profundidad a la que mis alumnos más jóvenes no pueden acceder, me dijo tras criticar una obra especialmente cruda que había creado sobre la cena que lo había cambiado todo. Has vivido lo suficiente para comprender que la belleza y el dolor a menudo son inseparables. Cuando el invierno se instaló en Boston, recibí una noticia emocionante. Carla Winters, amiga de Diana Manning y propietaria de una pequeña galería en Newberry Street, estaba organizando una exposición de artistas tardíos, es decir, artistas que habían descubierto o retomado su arte después de cumplir los 50 años. Diana le había hablado de mi historia y de mis acuarelas, y Carla estaba interesada en incluirme. Casi se me cae el teléfono. ¿Mis acuarelas? Pero si solo soy una principiante. No son dignas de una galería. Carla no está de acuerdo. Vio las pequeñas obras que tenía en el pasillo cuando preparábamos mi casa para las visitas. Dijo que tenían una auténtica resonancia emocional. La frase se hizo eco de las palabras de Sofía en Florencia, lo que me hizo detenerme. Tendría que crear nuevas obras, mejores obras.
Tienes 4 meses, me dijo Diana. La exposición se inaugura en febrero. Durante ese tiempo, Richard volvió a ponerse en contacto conmigo. Quedamos para tomar un café, nuestro primer encuentro cara a cara desde que se formalizó el divorcio. Parecía diferente. Más mayor, más humilde y más reflexivo. Tienes buen aspecto, Eleanor, me dijo, estudiándome al otro lado de la mesa. Hay algo diferente en ti, añadió. Sí, respondí simplemente. Él asintió, entendiendo más de lo que yo había dicho explícitamente. He estado viendo a un terapeuta, admitió, tratando de entender por qué me había apresurado a pensar lo peor de él después de 35 años. ¿Y qué has descubierto?, le pregunté, con verdadera curiosidad. Que siempre he tenido miedo de que me superaras. Cuando nos conocimos, eras una persona talentosa, creativa, llena de potencial y pasión. Creo que una parte de mí siempre temió que, si desarrollabas plenamente esos dones, te darías cuenta de que no me necesitabas. Esa revelación me resultó incómodamente cercana a la verdad. Así que me preferías más pequeña, más dependiente. No conscientemente, suspiró. Pero en esencia, sí. No es algo de lo que me enorgullezca. Mientras continuaba nuestra conversación, Richard mencionó que había oído hablar de mi próxima exposición en la galería. Me gustaría asistir, si no te incomoda. Consideré su petición. Siempre y cuando entiendas que no es una oportunidad para reconciliarnos. Ese capítulo está cerrado. Richard, lo entiendo, dijo en voz baja. Solo quiero ver lo que has creado para apoyar esta nueva etapa de tu vida, aunque yo ya no forme parte de ella. Mientras volvía a casa después de nuestra reunión, sentí una extraña sensación de plenitud. La ira y el dolor que me habían consumido durante meses se habían transformado en algo diferente. No era exactamente perdón, sino una especie de distanciamiento pacífico. Richard formaba parte de mi pasado, no de mi presente ni de mi futuro, y eso era exactamente como debía ser. 2 años después de aquella fatídica cena en la que Vanessa dijo que mi comida era incomestible, estoy irreconocible, no en mi aspecto, sino en mi presencia y mi confianza. A los 60 años, he descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. Mi estudio de pintura, que antes era la oficina de Richard, se ha convertido en mi santuario. Tras el éxito de mi primera exposición, mi trabajo ha obtenido un reconocimiento modesto pero creciente en la comunidad artística de Boston. Me estoy preparando para mi próxima exposición individual, compaginando el tiempo entre la creación de nuevas obras y la enseñanza de una clase de acuarela para principiantes en el centro comunitario. Me hace feliz ayudar a otros, especialmente a aquellos que, como yo, dejaron de lado sus sueños artísticos por obligaciones familiares, a descubrir su voz creativa. Michael, ahora divorciado y con una vida más sencilla, se ha convertido en alguien a quien realmente disfruto conocer, no solo como mi hijo, sino como un adulto reflexivo. Nuestras cenas semanales se han convertido en un ritual agradable, en lugar de una obligación. Ha vuelto a salir con alguien, una profesora de guardería llamada Grace, que parece refrescante, auténtica y amable. En una fresca mañana de otoño, entre el correo encuentro un sobre grueso de color crema, una invitación a la boda de Vanessa y Douglas Fleming. Me río de la ironía y del intento transparente de recordarme su éxito a pesar de todo. Ese mismo día, Richard llama para preguntar si podemos cenar juntos. Hay algo importante que me gustaría hablar, dice, y entiendo que todavía espera una reconciliación. Sentada en mi jardín con una taza de té, contemplo estas 2 comunicaciones,
ambas representando caminos que me llevan de vuelta a mi pasado. La invitación de Vanessa, un recordatorio de la humillación que sufrí, y la llamada de Richard, una oportunidad para volver a la seguridad familiar de mi antiguo papel de esposa. Cuando Michael llega para nuestra cena semanal, ve la invitación de boda en la encimera y menciona que él también ha recibido una. ¿Vas a ir?, pregunta. Sonrío, con una expresión que refleja paz interior. Creo que no. Hay relaciones que es mejor dejar en el pasado. Papá me dijo que te iba a llamar. Hay capítulos que, una vez cerrados, deben permanecer así. Respondo con delicadeza. Después de que Michael se marcha, preparo el mismo asado que Vanessa calificó de incomestible 2 años antes. Esta vez, lo cocino solo para mí, saboreando cada bocado mientras repaso los planes para mi próxima aventura, un retiro para pintar, la Costa Brava española, donde me han invitado como profesora invitada. Mirando por la ventana las luces de Boston, finalmente comprendo que la verdadera venganza no fue vender el apartamento ni ver cómo se derrumbaba el matrimonio de Michael y Vanessa. Fue redescubrirme a mí misma, establecer límites saludables y aprender a priorizar mi propia felicidad. Suena mi teléfono. Es Carla, de la galería, con una noticia emocionante. Un conservador de museo ha visto mi trabajo y quiere incluir 2 piezas en una próxima exposición de artistas de Nueva Inglaterra. Mientras discutimos los detalles, me encuentro aceptando compromisos que darán forma al próximo año de mi vida, una vida definida únicamente por mis propias decisiones. Después de colgar, me sirvo una copa de vino y, mirando mi reflejo en la ventana, brindo por ti, Eleanor. Susurro. La mujer que siempre estuviste destinada a ser. Afuera, comienza a caer la primera nevada de la temporada. Ansiosa por capturar la transformación del paisaje familiar en algo nuevo y hermoso, como yo, agarro mi cuaderno de bocetos. Suena el timbre de forma inesperada. Cuando abro la puerta, me encuentro a Susan con una botella de champán, seguida de David, que lleva un pequeño pastel. Nos hemos enterado de la exposición en el museo, dice Susan con una sonrisa. Hay que celebrarlo. Mientras estamos sentados en mi cocina, con las copas en alto, David me hace la pregunta que yo misma me he estado planteando. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida podría cambiar tan radicalmente a nuestra edad? Pienso en la mujer que era hace 2 años, invisible incluso para mí misma, que solo existía en relación con las necesidades y expectativas de los demás. Pienso en la mujer en la que me estoy convirtiendo, una artista, una profesora, una viajera, un ser autónomo. No, lo admito, pero cada día doy gracias por ello. Más tarde, después de que mis amigos se marchan, me quedo en mi estudio, contemplando los cuadros que formarán mi exposición individual. Cada uno representa un paso en mi viaje de la invisibilidad a la individualidad, cada pincelada un pequeño acto de valentía. Mi teléfono vibra con un mensaje de Michael. Me enteré de la exposición en el museo. Estoy muy orgulloso de ti, mamá. Te lo mereces. Sonrío ante el sencillo mensaje y lo que representa, un hijo que ve a su madre como una persona completa, quizás por primera vez. Al acercarse la medianoche, me envuelvo en un chal y salgo al porche trasero. Observo cómo la nieve transforma mi jardín en un lienzo en blanco. Mañana empezaré un nuevo cuadro. El mes que viene daré otra clase. En primavera estaré en un museo junto a mi obra. El futuro se extiende ante mí, sin guión y completamente mío. Gracias, susurro al universo, agradecida por la crisis que, aunque dolorosa, me liberó para vivir con autenticidad por primera vez. La nieve sigue cayendo, cubriéndolo todo de un blanco inmaculado,
Una metáfora perfecta de la segunda oportunidad que nunca esperé, y que ahora aprecio más que nada en el mundo. Eleanor Thompson, que antes estaba definida por todos menos por ella misma, por fin existe según sus propios términos. Ahora entiendo que esa es la mayor venganza de todas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.